que vimos en la evaluación de depresión, pero profundizando un poquito más en lo que es la ansiedad. Bien, entonces vamos a iniciar la clase observando un pequeño video sobre la ansiedad. No hay manera de que pueda pasar este examen. Ni siquiera quiero presentarme. Estaba muy incómodo con esa fiesta. Fue difícil respirar y sudé mucho. Me tuve que ir. No puedo irme a dormir o dejar la casa sin asegurarme que la estufa esté apagada y las puertas estén cerradas. A veces hago eso 3 o 4 veces. Tengo que llegar al aeropuerto 5 horas antes. Nunca sabes lo que puede pasar. Estas son las voces de personas que han sentido ansiedad. La ansiedad es una reacción común a eventos diarios, como tomar un examen final o hablar en público. Pero cuando la ansiedad lo hace sentirse muy incómodo y hace que la vida cotidiana sea difícil, entonces se vuelve un problema, o lo que llamamos un desorden. Lo sé, pues he vivido con ansiedad por mucho tiempo. Mi propia ansiedad se siente como si se tratara de todo. Me preocupan muchas cosas de maneras diferentes. Y tiene un gran impacto en mi vida. Me estreso sobre cosas que están a punto de suceder o que pudieran suceder, y eso hace que no me pueda enfocar en dónde estoy o con quién estoy. A veces mi corazón palpita mucho, hablo muy rápido y soy grosero con las personas. Mi familia se frustra mucho conmigo. Cuando en verdad es malo, siento un nudo en mi estómago todo el tiempo. Hasta me siento deprimido y quiero que me dejen en paz. Siento que si hago algo lo echaré a perder o algo irá mal, así que muchas veces prefiero evitarlo todo. Me siento mucho mejor quedándome en casa y tomando un trago. Resulta que la ansiedad es un síntoma común de la salud mental. Puede ser la señal principal del desorden generalizado de ansiedad, del que sufro, o desorden de ansiedad social, que es el miedo que se tiene de estar en público o conocer gente nueva. Para aquellos de nosotros con desórdenes de ansiedad social o generalizada, es difícil vivir como queremos. Algunas personas sienten ansiedad sobre cosas específicas. Le temen a las alturas, serpientes, arañas o algo más. A esos miedos se les llama fobias, y cuando las personas evitan esas cosas, la ansiedad se mantiene lejos. Pero cuando las personas no pueden evitar sus fobias, ese es un verdadero problema. Algunas personas sienten ansiedad y desorden de estrés postraumático o desorden obsesivo-compulsivo, lo que puede causar que las personas se sientan agobiadas con ansiedad. En estas condiciones, la ansiedad puede ser tan intensa que las personas son puestas en riesgo de suicidio y usan el alcohol o las drogas para enfrentarla. A veces sienten como si sus vidas se hubieran detenido. Soy uno de los que tienen suerte. Un doctor me recomendó un tratamiento que me ayudaría, y lo hizo. Ahora entiendo cómo se siente mi ansiedad cuando sucede, y qué puedo hacer al respecto. Aprendí algunas buenas habilidades para enfrentar problemas, y el solo nombrarla me ayuda a mantenerlo en perspectiva. A veces mi ansiedad se puede volver muy grande, pero no parece durar tanto como solía hacerlo. Mi ansiedad era tratable. Para la mayoría de las personas, esto es cierto. Puede recuperar su vida a donde quiera que esté. Lo sé, porque yo recuperé la mía. Bien, chicos, entonces hemos visto un poquito acerca del concepto de ansiedad. Sin embargo, también quiero preguntarles para poder interactuar entre todos a través del chat. También pueden prender sus micrófonos si es necesario o mediante el chat del mute. Bien, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué conocen acerca de este concepto de la ansiedad? ¿Cómo lo pueden definir? A ver, Lisandra, te escuchamos o también te leemos. Pueden escribir sus respuestas. Ya, a ver. Lisandra, de repente quizás podrías escribir tu respuesta. Porque no puedo activar el micrófono. A ver, ¿qué es la ansiedad, chicos? ¿Qué conocen acerca de la ansiedad?
A ver, excelente. Lisandra nos comenta por aquí. Es un mecanismo de alerta que hasta cierto punto es bueno, pero cuando ya te desestabiliza o te produce malestar, hay que buscar ayuda. Excelente, Lisandra, muy bien. En efecto, ¿no? La ansiedad creo que todos en algún momento lo hemos experimentado, es un mecanismo de alerta, como bien lo menciona Lisandra, pero ya cuando llega un punto en el que genera un malestar, como hemos visto un poco en el video, ¿no? Y que nos desequilibra emocionalmente, pues lo ideal será buscar ayuda. ¿Listo? Bien, para definir un poquito más acerca del concepto de ansiedad, es precisamente un sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe un peligro o una amenaza. Pero ahora recordemos que este peligro o esta amenaza puede ser real, como también puede ser parte de nuestra imaginación y que nuestra mente cree que es cierto, por más que el peligro no sea real, ¿no? Entonces, a través de las herramientas, a través de las técnicas, vamos a enseñar a los pacientes a que el peligro en muchas ocasiones no es algo que verdaderamente existe, sino que está solo en nuestra mente. ¿Bien? Ahora, la preocupación en exceso acerca del futuro se basa más que todo precisamente en nuestra imaginación. Creo que todos los que estamos aquí presentes nos hemos preocupado, ¿cierto? Y la preocupación es parte de, quizás de nuestro ámbito profesional, quizás como pareja, en las relaciones familiares, en nuestros deberes, etc. ¿Listo? Esto hace que precisamente nosotros busquemos soluciones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una preocupación excesiva, en donde creemos que la preocupación o el problema o la situación que nosotros interpretamos como si fuera algo que no podemos resolverlo por nuestros propios medios, pues esto va a generar estas sensaciones propias de la ansiedad, ¿no? Sensaciones corporales, conductas evitativas, el miedo, el temor. Ahora, ¿qué síntomas ustedes consideran que se podría presenciar en un episodio ansioso? ¿Qué síntomas experimentan las personas cuando están en un estado ansioso? Síntomas físicos, síntomas cognitivos. ¿Qué es lo que siente el paciente? A ver, Lisandra tiene que darle donde dice activar el micrófono. Ah, a ver, sí, pero no me permite la opción. No tengo la opción. Sí, no puedes activar el micrófono de otra persona, me aparece. A ver, Arlady nos comenta, pueden aparecer el estrés, muy bien, que se asocian en muchas ocasiones. Tensión muscular también, tensión muscular. ¿Qué otros síntomas manifiestan? El miedo, excelente, Lisandra. ¿Qué más? Pensamientos intrusivos, ¿no? Excelente, esos pensamientos rumiantes que generan este efecto bola de nieve, ¿no? Que lo vimos también en las sesiones anteriores. Comienzo con un pensamiento aislado y voy haciendo esta cadena de pensamientos hasta que se forma todo un conjunto de creencias, de interpretaciones, de pensamientos interrelacionados que nos genera pues la ansiedad. Taquicardia, excelente, Alexandra, muy bien. En efecto, ¿no? Tenemos síntomas fisiológicos como la taquicardia, una presión en el pecho, sensación de ahogo, náuseas, sudoración. Justamente hoy uno de mis consultantes, que es la segunda sesión en que recién estamos en proceso de evaluación, mencionaba, ¿no? Que tenía miedo cuando viajaba porque presentaba esta sensación de ahogo y náuseas, lo que pensaba que se iba a morir, ¿no? A lo cual él genera este pensamiento de que me voy a morir, ¿no? Algo malo me va a pasar. Y esto le producía mucha desesperación, angustia, ansiedad, tensión muscular, sudoración, la presión en el pecho,
¿no? Entonces son pensamientos que poco a poco al paciente se le va a tener que reestructurar porque hay pensamientos irracionales. También les comento un casito de hoy día, que es un paciente nuevo, y que me comentaba, ¿no? Que ayer no podía conciliar el sueño, que sentía mucha tensión muscular, que estaba preocupado, pero esta preocupación era excesiva. Precisamente porque estaba sin trabajo y tenía deudas, ¿no? Tenía deudas que pagar, además de solventar a su familia. Y precisamente en esta época en donde hay un gasto de por medio, ¿no? En el colegio para sus niñas, los útiles, la pensión y todo lo que conlleva el proceso de admisión, ¿no? Entonces, él por todo un mes se estaba preocupando por ello, hasta que el cuerpo ya tuvo que hablar por sí mismo y somatizar el dolor de cabeza, le dolía mucho el estómago, tenía mala digestión, dolores musculares, entre otros síntomas, ¿no? Entonces, podemos ver que una preocupación excesiva podría generar este tipo de signos y de síntomas en los consultantes, ¿no? Claro, como les mencionaba, todos en algún momento nos hemos preocupado, ¿no? Y es parte incluso de diferentes áreas de nuestra vida, pero allí está el punto, ¿no? O esta situación clave de buscar las soluciones, actuar y no quedarnos precisamente solo enfrascados en el problema, ¿no? Por otro lado, tenemos síntomas emocionales y cognitivos, tales como las ideas catastróficas, ¿no? Yo creo lo peor, es decir, yo voy a imaginar el peor escenario para mí, ¿no? De lo que podría suceder, cuando en muchas ocasiones no sucede. Pero recuerda que nuestra mente no va a poder diferenciar si es que es real o si es que es parte de mi visualización, parte de mi imaginación. ¿Ve? Buenas noches, María, bienvenida. ¿Listo? Entonces, algo importante que nosotros tenemos que hacer durante las primeras sesiones también de intervención es la psicoeducación. Psicoeducar al paciente para que pueda comprender su diagnóstico, para que pueda comprender lo que él siente y lo que está experimentando, ¿no? Esto en muchas ocasiones yo he visto y incluso, ¿no? Los pacientes mencionan que les genera un poquito más de calma el saber qué es lo que tienen y por lo tanto ya tienen ese punto de partida para poder intervenir, ¿no? Durante todo este proceso de intervención. También hay una sensación de inseguridad, sentimiento de inferioridad. Tenemos que indagar mucho en cómo es su autoconocimiento, su autoestima, cómo afronta las situaciones, su toma de decisiones, la inteligencia emocional, las habilidades para resolver los conflictos, la gestión emocional. Todo ello tenemos que observar, indagar, averiguar durante el proceso de evaluación. ¿Bien? También en algunos pacientes pueden presentar incapacidad para concentrarse, preocupación excesiva por el futuro. Y algunos síntomas conductuales, ¿no? Conductas evitativas, por ejemplo, tengo miedo a exponer. Entonces, ¿qué hago? Evito la situación. Tengo miedo a viajar, por lo tanto, no viajo. Tengo miedo de conocer nuevas personas, por lo tanto, no salgo y cuando yo tengo que salir, no establezco o no comparto con los demás, ¿no? Entonces, estas conductas evitativas refuerza el pensamiento, refuerza el síntoma, refuerza la ansiedad. ¿Bien? Y por lo tanto, el paciente se encuentra en un círculo vicioso. Claro, por ejemplo, yo tengo miedo a la exposición. Sí, tengo miedo a exponer delante de mis compañeros. Entonces, voy a tener una conducta evitativa. No voy a ir a la exposición. ¿Listo? Entonces, como no voy a ir, pues precisamente a la exposición, voy a sentir calma en ese momento. Entonces, alivio mi síntoma
en el momento, pero esto pues va a reforzar la conducta evitativa, porque va a haber otras experiencias en el futuro en el cual yo voy a tener que exponer y voy a buscar otros mecanismos para evitar la situación. ¿Sí? Estrella nos comenta miedo, estrés, muy pensamiento más aún. Así es, el pensamiento. No recuerden que la TCC menciona que lo que realmente nos afecta son los pensamientos que nosotros tenemos. Estos pensamientos generan las emociones, generan las reacciones fisiológicas y por lo tanto también la conducta. ¿Bien? Entonces tenemos que actuar mucho y trabajar bastante en el pensamiento, en la exposición, en muchos casos también la desensibilización sistemática, que eso lo vamos a ver la última clase, el día miércoles. Bien, a ver, ¿qué más? Tenemos que indagar en estos errores de pensamiento. Por ejemplo, adivinación. Es cuando nuestra mente interpreta las predicciones como si fueran hechos. Yo estoy segura, yo sé que voy a quedar sola porque mi pareja ya me abandonó. ¿Sí? Es un hecho que yo creo. Y si yo le digo a mi mente que yo me voy a quedar sola porque mi pareja ya me dejó, ya me abandonó, mi mente lo va a creer. Por lo tanto, va a generar esta ansiedad, va a generar el miedo, ¿sí? Va a generar la tristeza y voy a sentir todos los síntomas fisiológicos y mi conducta también va a ser evitativa. Es decir, si es que yo quiero conocer a otra persona, voy a tener este pensamiento. Por lo tanto, voy a limitarme en cuanto a quizás abrirme a otras posibilidades. Bien, por ejemplo, mi salud seguirá deteriorándose y tendré que volver a tomar los medicamentos. Bien, yo estoy segura que mi salud pues va a ir de esta manera, ¿no? En deterioro y por lo tanto voy a volver a tomar los medicamentos. Ya lo estoy viendo como si fuera un hecho. O voy a accidentarme otra vez, ¿no? Que claro, es comprensible porque la persona quizás pasó por una situación ansiógena. Sin embargo, tenemos que debatir estos pensamientos. Sí, con la reestructuración cognitiva que lo vimos en la sesión anterior, ¿ya? Que también sirve para este tipo de errores de pensamientos asociados a la ansiedad. Entonces, ustedes como psicoterapeutas tienen que indagar precisamente en este tipo de errores de los pensamientos. ¿Bien? Por otro lado, el razonamiento emocional, es decir, razonamos en función de cómo me siento. Por ejemplo, me siento asustada, entonces debo de estar en peligro. Explico mi realidad en base a la emoción que yo estoy sintiendo en estos precisos momentos. Me siento culpable, entonces he hecho algo mal. Me siento fracasada, entonces debo serlo de verdad. Me siento mal, entonces debo de estar enfermo. Bien, entonces, en el razonamiento emocional, nosotros tratamos de buscar la explicación de nuestra realidad, pero en base a lo que yo siento, no en base a la razón, no en base a la evidencia, no en base a la realidad como tal, ¿sí? A la realidad objetiva, sino a lo que yo estoy sintiendo. Y muchas veces los pacientes lo van a decir de manera explícita. Me siento culpable. Y si nosotros le preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted quizás ha realizado para sentirse culpable? No lo sé, pero seguro he hecho algo mal, ¿no? Entonces ya allí estamos identificando un razonamiento emocional que es error cognitivo. ¿Bien? Por otro lado, también tenemos el error catastrófico, cuando nuestra mente se imagina los peores escenarios. Es hacer una tormenta en un vaso de agua. Por ejemplo, siento presión en el pecho y ya surgen estos pensamientos de que seguro me va a dar un ataque al corazón y mi vida está en peligro. Bien, es un escenario catastrófico.
Ahora, recordemos que si yo le digo eso a mi mente, esta no va a poder diferenciar si es parte de la realidad, es decir, si es algo real o si es parte de la visualización. Por ejemplo, si yo ahora, ¿no?, les hago una visualización, les guío en esta visualización en donde ustedes están comiendo su postre favorito, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Va a reaccionar a través de la salivación. ¿Por qué? Porque la mente no va a poder reconocer si es algo real o es algo imaginario, no es parte de nuestra imaginación. Entonces, todo lo que yo le digo a mi mente, esta se la cree. Si yo le digo que esta opresión que estoy sintiendo en mi pecho es sinónimo de que me va a dar un ataque al corazón y mi vida está en peligro, pues precisamente voy a sentir la ansiedad, voy a sentir el miedo excesivo. ¿Bien? Otro ejemplo, mi hijo no regresa de hacer sus compras y tampoco contesta su celular. Y la mente me dice, mi mente me dice, seguro ya le pasó algo mal. ¿Sí? Entonces tengo ese temor, ese miedo y genera precisamente los síntomas o la sintomatología ansiosa. Otro error de pensamiento que también debemos indagar en los consultantes durante todo este proceso de evaluación y también de intervención, porque van a surgir el análisis de las amenazas. Es cuando nuestra mente busca en el entorno aquello que teme. El análisis de amenazas a menudo se asocia con que la mente asigna un significado a eventos inofensivos. Por ejemplo, voy a realizar un chequeo obsesivo de las noticias en busca de actualizaciones sobre enfermedades. Busco en el entorno aquello que yo tengo miedo, aquello que produce mi ansiedad, ¿no? Mis pensamientos que interpreta esta realidad y por lo tanto siento la ansiedad. ¿Bien? Otro ejemplo, revisa constantemente su cuerpo para detectar algo que le indique una enfermedad. ¿Sí? Es decir, voy a estar en constante revisión de mi cuerpo. Si por ahí detecto algo que no está dentro de lo normal, entonces ya es una enfermedad. Bien, analizo las amenazas. A ver, por aquí tenemos, creo, algún comentario. Estrella, porque tengo ansiedad, unos problemas, tomo pastillas para que no me dé mucho esa corriente, es fuerte, no puedo solo. Yo sí puedo hacer. Ya. Estrella, por lo que entiendo es que tomas pastillas, imagino que el psiquiatra pues te ha recetado, ¿no? Estas pastillas porque es el médico quien debería recetar. Los psicólogos no recetamos ningún tipo de medicamento, ¿ya? Y aquí te va a ayudar mucho lo que es la psicoterapia. Practica mucho lo que es la respiración, la relajación por tensión, la reestructuración cognitiva, en el caso de que identifiques que tienes algunos errores de pensamiento, justo lo que estamos viendo. Bien, pero lo ideal, Estrella, es tener una psicoterapia individualizada, es decir, que las herramientas, que el acompañamiento psicológico, ¿sí?, del psicoterapeuta se base en tus necesidades. Entonces, tienes que hacer una evaluación completa, desde que tú eras pequeña hasta tu edad actual, en todas las áreas de vida, cómo es esa ansiedad, en qué momentos se produce, cuáles son las frecuencias, qué pensamientos predominantes tiene, qué tenemos que hacer lo que es el análisis funcional de la conducta y todo ello, es decir, todo este proceso en el cual nosotros tenemos la información, vamos a establecer un plan psicoterapéutico en base a tus necesidades. Entonces, yo te puedo dar algunas pautas, pero muy generales, como las que vamos a ver la próxima clase. ¿No? La próxima clase, chicos, vamos a estar tocando el tema de tratamiento. Vamos a ver muchas, bueno, en la mayoría, las herramientas
propias de la TCC para manejar o gestionar lo que es la ansiedad. Veremos la relajación por tensión, relajación por aflojamiento, la respiración profunda, vamos a ver la desensibilización sistemática, la exposición gradual, la exposición en vivo. Sí, vamos a ver diferentes herramientas que les puede servir para llevar a cabo la gestión. Bien, a ver por aquí. Lisandra, obsesivo, ¿qué quiere decir? Ya, es cuando tenemos estos pensamientos rumiantes constantes de que, sobre todo pensamientos negativos, ¿sí? Son pensamientos que tienden a ser rumiantes, excesivos, y que por lo tanto generan malestar, ¿sí? Es un pensamiento o diferentes pensamientos que genera pues precisamente un malestar emocional. ¿Bien? Incluso, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, que es el famoso TOC, que también pues es un trastorno mental en donde hay pensamientos obsesivos y hay compulsiones, ¿no? Las compulsiones son estas conductas que permite reducir o gestionar lo que son las obsesiones, que son los pensamientos intrusivos que generan precisamente el malestar. Les aconsejo mucho, quizás por ello ustedes saben acerca de este tipo, ¿no? Este tipo de enfermedad. A ver, por aquí tenemos, así es, profesora. Son hechos verdaderos, profe. Muchas gracias, muy efectivos y prácticas. Excelente, María. Sí, la próxima sesión vamos a hacer netamente lo que son técnicas para la ansiedad. Es igual, sí, Lisandra. Tengo todas las bacterias de baño, las aguas limpias, lavo el baño 5 veces al día. Ya, por ejemplo, ¿no? De lavar el baño 5 veces al día, planchar las sábanas, bien, todo ello son conductas que podrían ser compulsivas. ¿Y qué hace estas conductas compulsivas? ¿No? Ayuda a que mitiguen los niveles o se vayan disipando los niveles de la ansiedad que produce precisamente estos pensamientos, ¿sí? Hay una técnica que voy a saltar un poquito. Sí, es tedioso. La situación, Lisandra, en realidad es tedioso, ¿no? Lo que sí te recomendaría es acudir a los especialistas para que en base a lo que tú estás experimentando puedas recibir una terapia, ¿no? Individualizada, chicos. Siempre eso es importante, buscar ayuda si nosotros vemos que la necesitamos, ¿ya? Porque es la situación, estar pensando constantemente en lo mismo, en que me voy a infectar, en que me va a pasar algo malo, de que si yo toco tal objeto, ya tengo las bacterias, y si tengo las bacterias, entonces me voy a enfermar a no sé, a mi esposo, a mis hijos, o a mi mamá, o a mi papá. Entonces, esos pensamientos van a generar precisamente una ansiedad, ¿bien? Y esta ansiedad, vean, para yo disiparla, para yo gestionarla, pero de manera a veces inadecuada, voy a hacer conductas, ¿sí? Que me ayuden a mitigar poco a poco el nivel de ansiedad que estoy experimentando. ¿Sí? Entonces, estamos en un círculo vicioso. Entonces, en ese caso, Lisandra, sí te recomendaría acudir a un especialista. También genera, Roberto, lo que es ansiedad, ¿no? El estar constantemente, no, me duele la cabeza, debo tener un tumor, tengo que ir a ver al doctor porque de repente me va a diagnosticar, o me duele el pecho, de repente me quiere dar un infarto, ¿no? Entonces, eso pues también va a generar miedo, angustia, ansiedad, y también se tienen que trabajar, se tiene que llevar a cabo la psicoterapia y nos ayudamos mucho de la psicoterapia, perdón, de la psiquiatría, ¿no? La medicación.
Sí, chicos. Bien. Bueno, como les comentaba, ¿no? Hay una técnica pequeñita que les puedo ir comentando, que ya lo vamos a ver la próxima clase, pero es el tiempo de preocuparse, ¿no? Entonces, durante todas las 24 horas que yo tengo, voy a tomarme entre 15 y 20 minutos para preocuparme todo lo que yo necesito, ¿sí? Me preocupo de todo, absolutamente de todo, solo esos 15, 20 minutos, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que poco a poco el pensamiento vaya disipando. Ahora, ¿qué pasa si es que yo lucho con el pensamiento? ¿No? Por ejemplo, tengo a veces obsesiones de que si es que yo toco tal cosa me voy a infectar, si es que yo no limpio el baño voy a enfermarme, etcétera. Bien, si yo tengo estos pensamientos y yo trato de luchar, va a haber un efecto rebote. Mientras más lucho, el pensamiento es más predominante. Entonces hay una lucha constante y entro en conflicto. El entrar en esta situación va a generar precisamente la ansiedad, ¿no? Y voy a requerir de hacer conductas que me ayuden a disipar la ansiedad. Entonces, lo que tengo que hacer es aprender a gestionar los pensamientos, ¿sí? A través de las herramientas propios para trabajar, ¿no? Incluso acá el DBT, el TCC puede ayudar mucho en este tipo de casos. Bien, entonces siempre tengamos cuidado con este efecto rebote. Mientras más lucho con el pensamiento, mientras más no quiero, ahí está, va a ser más permanente. ¿Listo? Bien, chicos, continuamos entonces con otro error de pensamiento que es la caja de Pandora, ¿no? Es decir, empezamos por un pensamiento y se va produciendo esta cadena de pensamientos, como el efecto bola de nieve, ¿no? Si yo estoy pensando qué va a pasar con mi familia y después voy a hacer este efecto, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi pareja? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con la economía? Y si me pasa esto, y si a mi pareja le pasa el otro, ¿vean? Y la preocupación hipotética, que justamente les mencionaba en un inicio, ¿no? La preocupación es parte también de nosotros. Todos en algún momento hemos estado preocupados. Sin embargo, esta preocupación se vuelve perjudicial cuando se concentra excesivamente en preocupaciones hipotéticas, ¿ya? Que es distinta a la preocupación práctica. Por ejemplo, la preocupación práctica hace referencia a estas situaciones en las que nosotros sí tenemos control, en la que nosotros sí podemos llevar a cabo conductas que permitan solucionar la situación. En cambio, la preocupación hipotética es cuando nosotros buscamos soluciones en las cuales no tenemos ningún tipo de control. ¿Qué pasaría si? Es una situación hipotética, una situación que yo creo que podría suceder, pero no está sucediendo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo toco esta sábana y me infecto? Es una preocupación hipotética. ¿Qué pasaría si alguien se me acerca demasiado en el supermercado y me contagia? ¿Qué pasaría si mi hijo se muere? ¿Qué pasaría si mi esposo me abandona? Es algo que no está ocurriendo, que no tengo evidencia, pero mi mente me está diciendo de que así es, de que así podría suceder. Pero si yo trabajo con la reestructuración, trabajo con el debate, ¿qué evidencia tengo de que yo me voy a infectar? De la escala del 0 al 10, ¿qué tanta certeza yo tengo de que mi hijo se va a morir? En un nivel 5. ¿Y por qué no lo he calificado con un nivel 6? Ah, bueno, porque no hay ningún indicador de que mi hijo se muera. Pues si no hay un indicador que su hijo se muera, ¿qué está generando este pensamiento? ¿Por qué está pensando de esta manera? ¿Qué tan útil es este pensamiento? Si no pensaría de esta manera, ¿qué tan diferente sería su vida?
¿Cómo podría cambiar este pensamiento negativo, irrealista, hipotético, a un pensamiento más alternativo? Bueno, me preocupa mi hijo, pero no tengo evidencia de que este se va a morir, de que algo le va a pasar. Bien, justo en las sesiones anteriores, si no me equivoco, les recomendé un libro, ¿no? El arte de no amargarse la vida. Uno de los libros buenos, les recomiendo mucho que puedan quizás darle la lectura de vida, porque este autor que es psicólogo y que está enfocado en la terapia más cognitiva, ¿no? Es uno de los psicólogos más prestigiosos de su país, en el que él comentaba de que muchas veces nosotros creamos necesidades excesivas, ¿no? Y si nosotros tuviéramos otro enfoque, tuviéramos o ampliaríamos nuestra visión de vida, sería muy distinto la forma en cómo analizamos nuestro presente, la forma en cómo actuamos en nuestro presente, y seríamos un poco más felices, estaríamos en un estado de bienestar emocional, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho este libro porque permite ver un poquito más allá de cómo los pensamientos generan todo este tipo de sensaciones, de emociones, de efectos emocionales, como la ansiedad, como la angustia, la preocupación, entre otros. ¿Bien? Y él justamente hablaba acerca de la línea de evaluación de las cosas de vida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como una escala de, por ejemplo, ¿no? Genial, muy bueno, bueno, normal, malo, muy malo, terrible. Y estamos evaluando nuestra vida o los sucesos en nuestra vida en estos dos extremos, en algo terrible, ¿sí? Entonces, el autor dice, ¿no? Si creemos que tener, no sé, quizás un defecto, ya vamos a decir físico, es terrible, entonces la emoción será de ansiedad. Pero si yo lo evalúo como dentro de esta escala, dentro de esta línea, como algo normal, pues si creemos que este defecto en realidad no es un defecto como tal, porque no es una necesidad y es solo un poco malo, entonces la emoción será de disgusto, claro que sí, pero en un nivel moderado. No generaría toda esta ansiedad que se produce, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho justo averiguar acerca de esta línea de evaluación de las cosas de vida y emplearlo en ustedes, emplearlo también en sus pacientes en casos sean psicólogos clínicos, ¿no? Para que ellos puedan observar en qué nivel están valorando estas necesidades excesivas. Por ejemplo, en el libro justamente decía, ¿no? De que había jovencitas que pensaban que su busto, ¿sí? Su busto era muy pequeño. Entonces, ellas querían tener un busto más grande. Por lo tanto, le solicitaban a los papitos que puedan acudir a una operación, ¿no? Para tener, pues, el busto que ellas querían. Bien, entonces, él mencionaba que precisamente en la línea de evaluación de las cosas de vida, podríamos valorar el hecho de tener bueno, en este caso las chicas, el busto pequeño como un poco malo, pero no como algo terrible, porque si lo valoramos como algo terrible, como si fuera un defecto terrible, que es, bueno, tengo el busto pequeño, es algo horrible que no quiero, entonces la emoción me va a producir tristeza, ansiedad. Pero si yo lo evalúo como un poco malo, ¿bien? Nos puede disgustar un poco, ¿sí? Entonces, muchas veces, si nosotros ampliamos nuestro panorama, nuestra visión de nuestra realidad, vamos a ver que estamos en los extremos. Y si nos vamos y valoramos en el punto de equilibrio, tendremos este bienestar emocional.
Bien, vamos a ver entonces ahora acerca de los trastornos de la ansiedad, que se diferencia del miedo, la ansiedad normal que todos hemos sentido y todos en algún momento vamos a sentir. Bien, pero en este caso es un trastorno, es decir, es una ansiedad persistente que ya genera un impacto negativo, significativo en la vida de la persona, ¿no? Entonces tenemos el trastorno de ansiedad por separación, que suele darse más en los niños, el mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, la agorafobia, el trastorno de pánico y finalmente el trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? Algunos vamos a tocarlo de manera un poquito general por cuestiones del tiempo, pero ustedes esto también lo pueden encontrar en el DSM o en el CIE, ¿ya? O en cualquier otro artículo también. Entonces, vamos a ver un poquito acerca del trastorno de la ansiedad generalizada. ¿No? Recordemos que tienen que cumplir ciertos criterios para llevar a cabo dicho diagnóstico. Entonces, el paciente deberá presentar esta ansiedad y una preocupación excesiva que se produce durante más días de lo que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses. ¿Bien? En relación con diversos sucesos o actividades. Entonces, durante 6 meses, el paciente habrá presentado ansiedad y preocupación excesiva, ¿sí? El individuo o la persona le es difícil de controlar esta preocupación excesiva. Criterio C. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Y ojo, al menos de alguno de estos síntomas que están presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los 6 meses. ¿Bien? Entonces, siempre tenemos que preguntar, en los últimos 6 meses, ¿usted ha presentado tales síntomas? ¿Cómo ha presentado tales síntomas? ¿En qué situación? ¿Con quién estaba? ¿Sí? Vamos a, según la TCC, vamos a conceptualizar un poquito más en términos cognitivos conductuales. Pero también para conocer es importante indagar en los criterios diagnósticos. Bien, entonces, ¿cuántos tiene que presentar? 3 a más, ¿cierto? 3 a más de los 6 síntomas durante al menos 6 meses, en los cuales ha estado más presente que ausente. 1. Inquietud o sensación de estar atrapado, ¿no? Con los nervios en punto. Que se siente fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño, ¿no? Dificultad para conciliar el sueño, para continuar con el curso del sueño, o quizás tiene un sueño pues insatisfactorio. ¿Cuántos tiene que presentar? 3 veces. ¿Durante cuánto? 6 meses. ¿Bien? Ahora, la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. ¿Sí? Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Criterio E. La alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia ni tampoco a una afección médica. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que indagar, tenemos que preguntar al consultante o también a los familiares directos. Criterio F. La alteración no se va a explicar mejor por otro trastorno mental. ¿Sí? Por ejemplo, no se va a explicar por un trastorno de pánico, que es ansiedad, preocupación de tener ataques de pánico. Bien, tampoco por un trastorno de ansiedad social, tampoco por un trastorno obsesivo compulsivo, tampoco se puede explicar mejor por un trastorno de ansiedad por separación. Bien, tampoco por un trastorno trastorno del estrés postraumático, trastorno de síntomas somáticos, trastorno dismórfico corporal, ¿bien? Trastorno de ansiedad por enfermedad o esquizofrenia o trastorno delirante. ¿Ya? A ver.
En los niños solo se requiere de un ítem, me dice. Solo tiene que... Así es. Así es, Maricia. Entonces, en los niños solo se requiere de un ítem, ¿sí? En los últimos 6 meses tiene que presentar al menos uno. ¿Bien? Vamos a ver un videíto acerca precisamente del trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Y después continuamos con ansiedad por separación. Soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es explicar qué es el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada, en medicina y psicología, lo definimos como la presencia de unos niveles de miedo, de ansiedad, muy superiores a los que parecen lógicos en base a la situación y a la forma de ser que tiene ese individuo. Con un hecho muy importante, y es que el propio individuo es consciente de que no es lógico su estado. Es decir, el propio individuo no sabe atribuir su estado a hechos, a cosas que le están sucediendo en la vida. El paciente es el primero que está sorprendido de repente tener esos síntomas. Esos síntomas son esencialmente mucho miedo, mucha sensación de tensión frente a no sabe qué el paciente. El paciente tiene la sensación como de que parece que puedan pasar cosas negativas de forma brusca. No sabe cuáles, no sabe definirlas, es todo en general. Y por lo tanto lo que describe es una sensación de alarma permanente, de hipervigilancia permanente. Junto a ese estado de por sí desagradable, casi siempre el paciente explica que de forma más o menos mantenida o con mucha frecuencia a lo largo del día tiene síntomas físicos de ansiedad, sean palpitaciones, sea sensación de diarrea, sea sensación de ahogo, sea algo de temblor, sea algo de sudoración. Todo eso junto hace que con mucha frecuencia el paciente, si está haciendo algo en una situación de no gran confort para él, pueda tener que dejar de hacerlo, tenga que huir de la situación por esa sensación de alarma que pueda estar creciendo en ese momento. Hay veces que ya ni siquiera el paciente llega a hacer algo, sino que frente a esa sensación de alarma permanente más síntomas físicos muy desagradables, es posible que ya incluso deje de hacer cosas, que no llegue, que las evite. No solo que las deje una vez que las está haciendo, sino que las evite. Insisto, el paciente te dice que no sé qué va a pasar, no sé si va a salir mal esto o lo otro, no sé. Es una sensación que me sale de aquí, un pensamiento que me sale de aquí, de alarma, de miedo a no sé qué, un miedo indefinido. Uno podría interpretar que si una persona tiene una sensación de miedo mantenida, es que por su forma de ser es una persona muy asustadiza, muy ansiosa, que se agobia con todo. Pues no. El trastorno de ansiedad generalizada es una enfermedad que de repente aparece. Habitualmente, podríamos decir que lo más frecuente es entre los 25 o 35 años de edad, quizá entre los 20 y los 40 podríamos decir que se inicia, en personas que puede ser que fueran previamente ansiosas o en personas que previamente podían no ser nada ansiosas. Por lo tanto, no podemos decir que la personalidad ansiosa tenga que estar siempre presente para alguien padecer esta enfermedad. De la misma manera, no podemos decir que una persona tiene que haber estado muy estresada previamente, en los meses previos, a padecer esta enfermedad. No, no es correcto. Quizás sería correcto decir que es algo más fácil llegar a padecer un trastorno de ansiedad generalizada si uno es ansioso o si uno ha estado estresado últimamente, pero no sería correcto decir que tiene que cumplirse esta premisa. No, puede ser uno claramente un individuo tranquilo y sin estar especialmente estresado y de repente empezar a tener esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada? Hay que conocer que tanto el tratamiento psicológico como el tratamiento farmacológico es útil. Conocer ventajas e inconvenientes de uno y de otro. Yo diría que el tratamiento psicológico tiene un aspecto muy importante en esta enfermedad.
Primero, porque es eficaz como tratamiento, y segundo, porque esta enfermedad tiene tendencia a ir presentándose en forma de recaídas. Es decir, que una vez que hemos conseguido frenar los síntomas agudos de la enfermedad, tenemos que avisar al paciente de que es posible que al cabo de 3 meses, al cabo de 3 años o al cabo de 5 años vuelvan a venir los síntomas. Todo lo que uno haya conseguido aprender o curar a partir del tratamiento psicológico lo podrá volver a aplicar en el futuro si hay un reinicio de la enfermedad, y por tanto uno mismo puede frenar la enfermedad, frenar las consecuencias de la enfermedad si ha hecho un buen aprendizaje del tratamiento psicológico. Por otro lado está el tratamiento farmacológico, que yo diría que es claramente más rápido en cuanto a eficacia, más rápido que el tratamiento psicológico, pero con el clarísimo inconveniente de que una vez que quitamos el fármaco ya no deja nada de protección para el futuro. Y por lo tanto, como he dicho que esta enfermedad tiene tendencia a recaídas, nos podemos encontrar con que en la siguiente recaída, si la hay al cabo de 3 meses o al cabo de 5 años, el paciente tenga cero capacidad para manejar un poco la enfermedad. Y en cambio he dicho que el tratamiento psicológico sí que puede, quizá él mismo, frenar la enfermedad o como mínimo facilitar que no se intensifiquen muchísimo los síntomas o las consecuencias de evitar cosas derivadas de esos síntomas. Y a partir de ahí quizá podríamos decir que lo ideal es disponer de los dos tratamientos y en función de intensidad de síntomas, de preferencias del paciente, etcétera, decidir si uno, si otro o si una combinación de ambos, que en muchas ocasiones tendríamos que decir que es lo ideal. Dentro del tratamiento farmacológico hay dos grupos de fármacos que nos pueden interesar. Uno es el grupo de lo que llamamos benzodiazepinas, que nos sirven para de forma inmediata, rapidísima, disminuir los síntomas muy físicos, corporales de la ansiedad. Y luego tenemos fármacos que formarían parte del grupo de lo que se llama antidepresivos, y es que hay varios antidepresivos que no de forma brusca, sino en escasas semanas pueden hacer que esa sensación de tensión, de miedo difuso se vaya reduciendo. Por lo tanto, las benzodiazepinas de forma brusca disminuyen síntomas tipo palpitaciones, ahogo, y en cambio la sensación de temor, que es lo clave en esta enfermedad, responde a algún grupo de fármacos antidepresivos, pero responde tras semanas de tratamiento. Para finalizar este vídeo quería comentar que no es lo mismo el trastorno de ansiedad generalizada que el ser un neurótico. En el trastorno de ansiedad generalizada hay muchos síntomas de ansiedad y el paciente no entiende a qué viene tener esa sensación de alerta, y además no forma parte de todo lo que era la forma de ser o de razonar la persona, sino que él habitualmente funcionaba de una manera y de repente aparecen estos síntomas constantes de ansiedad. En el neuroticismo lo que hay que decir es que es, digamos, una forma de ser del individuo y por lo tanto de siempre ha funcionado de esta manera, y el neuroticismo consiste en, frente a cosas que nos pasan a nuestro alrededor, ponerle un componente emocional de ansiedad, de preocupación, de sobrepreocupación por las cosas, que hace que al final tengas ansiedad más alta, pero teniendo como paciente, como neurótico, la sensación de que está justificado que yo esté así, porque realmente creo que esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante, y por lo tanto el individuo no está tan sorprendido de su estado, primero porque siempre ha sido así, forma parte de su forma de ser, y segundo porque realmente considera que hay hechos relevantes que justifican, que motivan, que permiten entender su descontrol de ansiedad. Bien, chicos, les envío nuevamente el enlace para aquellos que recién han ingresado a la sala o aquellos que también quieren volver a visualizar el video. Bien, entonces, hemos visto un poco acerca de lo que es la ansiedad generalizada. Tenemos también, por otro lado, la ansiedad por separación, que es este miedo, ¿no? A separarnos de estas personas en las cuales tenemos un apego, ¿no? Que pueden ser los padres, los cuidadores directos, entre otro tipo de personas, ¿no? Ahora, también hay este miedo, esta ansiedad persistente, excesiva, sobre los posibles daños que podrían sufrir precisamente esas personas de apego. ¿Bien? El mutismo selectivo, ¿no? Que también, bueno, yo particularmente más lo he visto en los niños. Ojo, estoy hablando desde mi posición, ¿bien? Desde mi experiencia.
Entonces se caracteriza por esta incapacidad para hablar en situaciones sociales en las cuales hay una expectativa para conversar, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, en la escuela, a pesar de que la persona habla en otras situaciones, ¿no? Entonces, en otras situaciones es cuando la persona se siente seguro, ¿no? Siente que está en un lugar en donde no va a ser intimidado, en el cual no se va a sentir vulnerado, por lo tanto, es en donde el paciente puede conversar. Pero en otros lugares, en otras situaciones sociales que esté la expectativa de ser observado, de conversar, entonces es ahí donde se quedan callados. Bien, la fobia específica, cuando la persona presenta el miedo a situaciones o objetos específicos y precisamente por tener este miedo, pues presenciar esta ansiedad excesiva, los evita. Bien, y el trastorno de ansiedad social, cuando la persona pues siente este miedo, la ansiedad ante las interacciones sociales, las situaciones donde implique ser observado. Bien, por lo tanto, también tiende a evitarlos. El trastorno de pánico, quizás también lo conocen, que son estos ataques de pánico imprevistos, recurrentes. Siempre recuerdo a uno de mis consultantes que tenía estos ataques de pánico, ¿no? Que él, bueno, refería que al momento de levantarse de su asiento sentía sensación de ahogo, mareo, que su corazón como que dejaba de palpitar, ¿no? Entonces, él me comentaba, ¿no? Que pensaba que era algo físico. Fue al cardiólogo, el cardiólogo lo derivó a psiquiatría, a psicología, ¿bien? Entonces, en el ataque de pánico, nosotros, o bueno, la persona siente un miedo intenso, malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos, en donde va a presenciar palpitaciones aceleradas, sudoración, temblor, sensación de ahogo, dolor en el tórax, miedo a morir, ¿no? Entonces, porque ellos precisamente lo dicen, ¿no? Tengo miedo a morir, porque yo siento que es algo físico, jamás, no, bueno, este consultante no me decía que jamás había pensado que era algo psicológico, sino que sí sentía este temor porque pensaba que era físico. Bien. A ver, por aquí nos dice, buenas noches, ¿qué estrategias puede realizar una persona, por ejemplo, cuando sale a exponer? Ya, allí, Fanny, te recomiendo mucho, primero, identificar cuáles son las creencias irracionales, porque de seguro que hay, ¿ya? Identifica cuáles son esas creencias irracionales, puedes trabajar con la flecha descendente, identifica las distorsiones cognitivas, trata de hacer el debate, que también lo vamos a ver un poquito en la próxima clase, trata de hacer el debate y te sugiero también trabajar mucho con la exposición, ¿no? Por ejemplo, tengo miedo a exponer, entonces cuando yo voy, mi voz tiembla, ya. Entonces, vamos a ir trabajando en lo que es la estructuración de pensamientos y la exposición. Vamos a exponer de manera gradual al paciente para que esté en un estado poco a poco y pueda afrontar la situación ansiógena, ¿no? Por ejemplo, vas a exponer primero con 2 personas, después con 3, después con 5, después con 8. Ahora aumentamos a 10 personas, ¿no? Entonces, esta exposición gradual le permite al paciente a mitigar poco a poco el miedo, ¿no? Esa sensación de miedo que se experimenta al momento de exponer. ¿Bien? Es una herramienta que realmente funciona mucho. Yo la practico con mis pacientitos precisamente para este tipo también de temores. Bien, te va a ayudar. Pero no te preocupes, Stephanie, que también lo vamos a ver la próxima sesión.
La agorafobia, pues es este miedo, ¿no? Miedo, esta ansiedad intensa de estar en lugares en donde va a ser difícil escapar, en donde yo creo que no voy a tener esta ayuda, ¿no? Hay un videíto que no lo vamos a ver, chicos, precisamente por el tiempo, pero se los voy a compartir ahora para que lo puedan observar en su espacio personal, ya de manera ya individual. Porque si nos da tiempito, lo vemos, pero no creo, porque dura 12 minutos, ¿ya? Maricielo, en el ataque, ya, en el ataque de pánico, la persona presenta estas palpitaciones aceleradas, sudoración, temblor, sensación de ahogo, y siente que es algo más físico, ¿no? Que se va, como les dije, no siente que se van a morir. Es un miedo repentino, intenso, que a veces no se sabe en qué momento va a surgir, ¿no? Es este miedo, porque es repentino. No hay quizás un factor que aparente, ¿no? Pero si indagamos un poquito más, vamos a identificar factores predisponentes. Eso tenemos que ir observando e indagando en los pacientes, ¿no? Tiende a ser más intensa, los síntomas tienden a ser más físicos, ¿bien? Y en cuanto a la intensidad, es un poco más intensa y tiene esta aparición súbita, ¿no? Que alcanza su máxima expresión, es decir, los síntomas alcanzan esta máxima expresión en minutos, precisamente porque tienen esta ansiedad, ¿no? Excesiva, este ataque de pánico que son muy intensos y que la aparición tiende a ser súbita. Bien. En el caso de estas, de la otra variable que tú me comentas, tiende a ser un tanto más progresiva, ¿no? Sí, evidentemente es intensa, va a variar y los síntomas son más emocionales, también va a haber síntomas físicos, pero varía en cuanto a la intensidad. Bien, hasta el punto incluso que se puede controlar. El otro es un poco más excesivo. Chile, no soy de la mental. Sí, sí, a ver, sí lo he compartido, pero lo voy a volver a ver ese tema, ¿ya? Pero sí, sí lo sé, sí, ya tengo los temas y ya les he compartido, pero lo voy a volver a ver, ¿ya? Y lo vemos la próxima sesión. Bien. Entonces, como estábamos comentando, ¿no? La agorafobia, pues es este miedo, esta ansiedad, en donde nosotros estamos en lugares que creemos que es difícil de escapar, ¿no? O de disponer de alguna ayuda. Bueno, nosotros sabemos que en este proceso de evaluación tenemos siempre el primer contacto con el paciente, que justamente también lo vimos en la sesión anterior, ¿no? Las sesiones, perdón, anteriores. Es importante establecer esta conexión, esta relación profesional con el paciente, estableciendo la relación de confianza, de respeto mutuo, de asertividad, de modo que generamos un buen rapport. ¿Bien? Es importante desde un inicio psicoeducar al paciente, que tenga en cuenta, ¿bien? Que tenga en cuenta mucho lo que es las políticas, cómo es que se lleva a cabo las sesiones, las tareas, la metáfora que también les comenté cuando vimos estas sesiones anteriores, ¿no? Pueden usar sus propias metáforas, busquen esas herramientas para que el paciente pueda asociar, ¿no? Que el proceso de psicoterapia conlleva tiempo. Y en ese tiempo tenemos que ser muy activos, ¿no? Es decir, nuestro compromiso con nosotros mismos tiene que ser muy activo, ¿sí? No basta con solo acudir a la sesión, hacer la práctica allí, ¿no? Por ejemplo, justo lo que nos comentaba su compañera Fanny, también te puede ayudar mucho lo que es el roleplay, ¿no? El roleplay ayuda bastante
en esos casitos. Entonces, no basta con hacer el roleplay en sesión y ya después no aplico la herramienta en diferentes contextos. No basta con hacer la respiración profunda, la relajación solo en consulta y después ya no hago nada. No. ¿Ya? Entonces, eso es importante indicarle al paciente. Recuerden también la importancia del consentimiento informado. ¿Bien? El proceso de evaluación, nosotros obtenemos la información de la anamnesis, que es parte también de la entrevista, ¿no? Donde vemos los antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes médicos, averiguamos todas las áreas de vida de la persona, del paciente, desde que es pequeño hasta su edad actual. Bien. Evangelina, sí, en muchos casos sí. Recuerdo siempre una pacientita que fue derivada de cardiología. El cardiólogo dijo que estaba bien dentro de lo normal, pero sí presentaba justo lo que tú mencionas, ¿no? Fue diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y depresión, según así, ¿no? Según el sí. Y pues está llevando psicoterapia y psiquiatría. En algunos casos sí. Bien. Entonces, hacemos la anamnesis, también el examen mental, ¿no? Que evaluamos la orientación, la atención, el lenguaje, la memoria, todo el examen mental que ya lo vimos. No sé si está aquí también. Aquí, ¿no? Por ejemplo, una partecita que eso también les voy a... Por ejemplo, ¿no? La actitud, porte, comportamiento, la apariencia general, molestia general, la manera en cómo la manifiesta esta molestia, la actitud también que tiene ante el examinador, ante el psicólogo, la conciencia, si es que está orientado en tiempo, lugar, persona, si su lenguaje es claro, comprensible, coherente, si su pensamiento es lúcido, coherente, ¿bien? La atención también, el lenguaje, si es lento, si tiene algunas interferencias, todo eso se tiene que evaluar, ¿sí? Que es parte del proceso de observación, parte también del proceso de evaluación, ¿sí? Bien, una vez que nosotros llevamos a cabo todo esto, emitimos, ¿no? Un informe, emitimos el informe psicológico con nuestro sello, nuestra colegiatura, con todo lo que conlleva, ¿no? Los datos de filiación, motivo de consulta, las observaciones generales, las observaciones conductuales, los antecedentes, todo lo que conlleva el informe psicológico, nosotros le explicamos al paciente, porque sí es importante que ellos tengan conocimiento, ¿no? Porque va a haber dudas. Entonces, yo particularmente en una sesión explico todo lo que es el informe, ¿no? Y le doy de manera detallada, con gráficos, con la interpretación cualitativa, cuantitativa también, para que lo tenga y tenga más certeza, ¿no? De lo que el paciente está presentando. ¿Bien? Recordemos que dentro de lo posible realicemos una entrevista semiestructurada en el cual planteemos preguntas abiertas como también preguntas cerradas. Preguntas abiertas donde el paciente pueda explayarse con sus respuestas y preguntas cerradas cuando buscamos quizás confirmar alguna información, ¿no? Sí o no. La respuesta puede ser sí o no. Bien. Ahora, es importante, como les mencionaba también en las sesiones anteriores, descartar primero alguna enfermedad médica o consumo de sustancia, ¿no? Yo particularmente le pregunto a mis pacientes, ¿consume alcohol? ¿Consume alguna sustancia? ¿Consume tabaco? ¿Consume drogas? Y él tiene que ser sincero. Igual le pregunto a los familiares, ¿no? En el caso que sean adolescentes, vienen con los papás, les pregunto a los papás. En el caso que sea adulto, también a la pareja, busquemos esas redes de apoyo que nos pueda proporcionar información, porque puede ser que el paciente nos mienta, ¿no? Puede ser. Entonces tenemos que indagar un poco más. Descartar primero alguna enfermedad médica. Nosotros, pues, no, claro, si son médicos, si tienen la especialidad y todo ello, lo llevan a cabo. Particularmente no, entonces lo derivo a medicina, ¿no? A los especialistas correspondientes para descartar alguna enfermedad médica. O también en su historia clínica, en el caso que trabajen en un centro, ¿no? Dependiendo, ahí también se puede observar en las historias clínicas.
Sí, sí, Fanny, en algunas ocasiones sí. Entonces, lo ideal siempre es llevar una dieta blanda, ¿no? Y es ahí donde se trabaja mucho también otros servicios, ¿no? Nutrición, incluso también para las personas con TCA, trabajamos con nutrición, trabajamos con ay, se me fue el nombre. Bueno, con diferentes otros servicios que permiten tener una intervención multidisciplinaria. Así es, Mariciela, es importante descartar todo tipo de enfermedad, ¿no? Eso es fundamental. Lo ideal es eso. Bien. Considerar el papel también de otros trastornos mentales, ¿no? Justamente lo que mencionabas, que podrían explicar los síntomas que está presentando el paciente, ¿sí? Y que eso lo vemos en el último criterio de los trastornos. Bien. ¿Qué más? Algunas otras preguntas que podemos llevar a cabo, ¿no? ¿Desde cuándo tiene la ansiedad? ¿En qué momento aparece esta ansiedad? ¿Cuánto dura? ¿Cómo de intensa es? ¿Mejora de alguna manera? ¿Cómo es su sueño? ¿Tiende a conciliar el sueño? ¿Cómo está de ánimo? ¿Le ha ocurrido algo recientemente? ¿Ha tenido algún episodio previo similar? ¿Tiene algún familiar que le haya ocurrido algo parecido? Etcétera. ¿Ya? Y la importancia también, chicos, según la TCC, siempre, ¿no? Por ejemplo, no sé si está aquí. No. Siempre conceptualizar, ¿no? Si el paciente dice, tengo ansiedad, bien, ¿cómo es esta ansiedad? ¿Qué es ansiedad para usted? ¿Sí? Eso es importante. No me voy a quedar solo con, bueno, el paciente refiere que tiene ansiedad. ¿Cómo es esa ansiedad? Hay que tratar de desmenuzar, de indagar en síntomas cognitivos, síntomas conductuales, fisiológicos, emocionales, cómo es esta ansiedad que el paciente refiere que tiene. Bien, vamos a identificar también los parámetros de conducta, la frecuencia, la intensidad, la duración. Les recomiendo hacer mucho lo que es el análisis funcional de la conducta, que eso lo hemos visto en el tema 2, en la sesión número 2. ¿Bien? También lleven a cabo este análisis funcional de la conducta para ver qué está reforzando y qué está provocando la conducta problemática. ¿Sí? Esas dos variables nos va a ayudar a tener un panorama un poquito más amplio de la situación presente que está pasando el consultante. Bien, y siempre, ¿no? Lo que justamente les mencionaba. Indaguemos pensamientos, indaguemos emociones, indaguemos el aspecto fisiológico, las reacciones fisiológicas y las respuestas motoras, es decir, las conductas, ¿no? ¿Qué es lo que hace cuando está presentando la ansiedad, ¿no? En ese momento. En el segundo encuentro ya llevamos a cabo lo que es la evaluación, ¿no? Bueno, estamos en la consulta, la evaluación, vemos cómo está afectando la ansiedad en su vida, el nivel de conciencia, de responsabilidad que tiene. Ahora recordemos que hay muchas respuestas de los consultantes, unos que realmente vienen porque quieren ayuda, que tienen conciencia de enfermedad, ¿sí? Otros que no tienen conciencia de enfermedad. Normalmente yo lo veo más en niños y en los adolescentes, ¿no? En niños y adolescentes. En otras morbilidades también, ¿no? Por ejemplo, adicciones y todo ello, a veces no hay conciencia de enfermedad, a veces sí. Entonces, vamos a enfrentar ese tipo de respuesta de los pacientes. Entonces, tenemos que concientizar, tenemos que psicoeducar al consultante sobre la morbilidad que está presente. Bien. Aplicamos cuestionarios, test, autorregistros y nuevamente quiero recalcar lo siguiente, que las escalas por sí mismas no generan diagnósticos. Bien, yo no puedo solo tomar una escala y decir, bueno, mi paciente tiene un F400 y es similar, ¿no? Un estado ansioso, según el CIE. No. Bien. ¿Por qué? Porque necesitamos integrar toda la información
que obtenemos en la entrevista, en la observación, en los autorregistros, en los cuestionarios, en los test psicológicos. Es todo el proceso de evaluación en donde yo tengo hipótesis. ¿Vean? Estas hipótesis me van a dar los indicadores que precisamente, como dice su palabra, indican qué necesidades vamos a ir trabajando en cuanto al paciente en particular. ¿Bien? Entonces, podemos tomar la escala de ansiedad y depresión de Goldberg, la escala de Hamilton para la ansiedad, también la de Zoom, de repente por ahí ustedes la conocen, Hospital Ansiedad y Depresión, tenemos el STAI, que es ansiedad de estado rasgo, el test IDARE de ansiedad, también tenemos el SQR 18, ¿no? Que ahí también nos indica un poquito de ansiedad, por ahí indicadores de depresión, de alcoholismo, ¿bien? Entonces, ese tipo de herramientas que también nos sirven para obtener información, ¿no? Yo, particularmente, como les decía, trato de realizar una evaluación integral. Evalúo lo que es autoestima, personalidad, evalúo coeficiente intelectual, claramente también utilizo estos cuestionarios, los autorregistros para obtener mi línea base. Bien, evalúo con coeficiente emocional, ¿sí? Habilidades sociales, habilidades para enfrentar, control emocional, todo ese tipo de factores que es importante también dentro de lo posible hay que tratar de indagar, ¿bien? Durante estas sesiones de evaluación. Y tenemos el registro de ansiedad que nos va a permitir llevar a cabo la línea base. ¿Bien? Igual lo vimos esto en depresión. Ustedes también pueden ver, pueden realizar su línea base en depresión. Entonces, para yo llevar a cabo esto, voy a necesitar lo que es el autorregistro, ¿bien? En el cual el paciente va a llevar a cabo el día, bueno, va a escribir el día, la situación causante de ansiedad y la valoración del 0 al 10. 0 es sinónimo de no estoy ansioso, totalmente relajado. ¿Bien? El 5, ¿bien? Medianamente ansioso. El 10, estoy en una sensación extrema, que incluso no puedo llegar a controlar los síntomas ansiógenos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el día lunes, ¿cuál fue esa situación que causó la ansiedad? Bueno, la interpretación de los pensamientos, ¿no? Que causó la ansiedad. Salí con mi mamá a tomar un helado y sentí ansiedad en un nivel 8, que es alto, ¿sí? Está en una escala alta. El día martes, cuando mis papás no llegaron a casa a tiempo, demoraron 10 minutos, ¿bien? 8. Cuando pienso que el lunes que viene comenzarán mis exámenes en el nivel 7. Cuando mis amigos me dijeron para salir solos al cine en el nivel 8. Cuando mis padres discuten por dinero en el nivel 9. ¿Ve? Entonces, todos los días va a tener que llevar a cabo este registro. Una vez que realice, nosotros ya tenemos lo que es la línea base de nivel de ansiedad. El día lunes en un nivel 6, el día martes en un nivel 8, el día miércoles 6, el día jueves en un nivel 5 y así sucesivamente. Podemos ver que está en niveles altos, ¿no? Del 5 para arriba. El 5 hacia arriba. Entonces, esta es la frecuencia de ansiedad que está presentando el paciente. ¿Vean? Lo que nosotros buscamos con esta línea base es que cuando realicemos el post-test, que ahorita les voy a explicar un poquito acerca de eso, el post-test esté por aquí, ¿bien? Por aquí. Y que el paciente tenga las herramientas para poder llevar a cabo la autorregulación, ¿bien? Y pueda gestionar de manera adecuada y saludable precisamente los síntomas ansiógenos, ¿bien? Entonces, les mencionaba justamente del post-test. ¿Por qué? ¿Cómo es que lo podemos manejar?
nosotros hacemos el proceso de evaluación, es decir, todo lo que hemos visto en las diapositivas, ¿sí? Ese es como mi pretexto, ¿bien? Entonces, los resultados que yo tenga me van a servir como base para llevar a cabo todo lo que es la intervención, ¿no? Realizo mi plan psicoterapéutico, mis objetivos de acuerdo al paciente, a sus necesidades, y realizo pues todo lo que son las herramientas correspondientes. Durante la intervención, yo realizo un retest, es decir, que voy a tomar al menos 1 o 2 sesiones para evaluar otra vez al paciente, ¿sí? No voy a tomar todas las escalas, no voy a hacer todo otra vez la entrevista de manera muy amplia, ¿sí? Sino que voy a rescatar solo lo importante, ¿no? Algunas escalas que quizás en un inicio salió bajo, en niveles bajo, nivel preocupante. Vamos a ver un poquito en la entrevista de cómo va esa ansiedad en las áreas de vida, en sus relaciones interpersonales, en su área académica, laboral, etcétera. ¿Bien? Entonces, este retest me va a dar resultados, ¿cierto? Estos resultados me van a indicar si hay un avance, cómo es que el paciente está en su estado actual después de haber aplicado algunas herramientas. ¿Bien? Entonces vamos viendo por allí, quizás surgen otros indicadores y que ya podemos ir trabajando en base a este retest. ¿Bien? Seguimos con la intervención, continuamos con el proceso de intervención, con las herramientas, con las técnicas, con la exposición, podemos trabajar la desensibilización sistemática, con el role-playing, el debate, la reestructuración cognitiva, el tiempo para preocuparse, todas las herramientas que vamos a ver la próxima sesión. ¿Bien? Y podemos después tomar un post-test. Este post-test es también algunas. Ok, Maricelo, ahorita te respondo, ¿ya? Algunas pruebas, algunas herramientas también, perdón, algunos cuestionarios, algunos autorregistros, también parte de la entrevista. Y vamos a ver cómo es que el paciente se encuentra en su estado actual. Si nosotros vemos que hay un avance considerable, vemos y observamos, incluso el paciente también lo manifiesta, podemos ya dar de alta al paciente, porque ya buscamos la efectividad, es decir, ya tenemos esa autonomía en el cual el paciente tiene las herramientas necesarias para gestionar quizás una situación ansiosa, ¿no? Ya sabe los pensamientos adaptativos, ya tienen las nuevas habilidades de afrontamiento de las situaciones. ¿Bien? Entonces, los indicadores del post-test precisamente nos van a indicar, valga la redundancia, si es que el paciente continúa en el proceso de psicoterapia, en la intervención, o ya le podemos dar de alta. Bien, una vez que le damos de alta, hacemos el seguimiento, ¿no? Que eso es importante, siempre hacer el seguimiento al paciente. Ya no nos vamos a ver quizás una vez a la semana, 2 veces a la semana, quizás una vez cada 15 días o prácticamente, ¿no? 2 veces al mes o cuando el paciente lo requiere. Entonces, este proceso de seguimiento también es importante. ¿Bien? Bien, chicos. A ver, por aquí Maricielo nos comenta. Bel, si tienes alguna consulta, alguna pregunta, lo puedes plasmar a través del chat. A ver, contestando a tu pregunta, la frecuencia es, por ejemplo, el día lunes, ¿en qué nivel se encontró? ¿No? Entonces, en un nivel 6, ¿bien? En un nivel 8, en un nivel 5, en un nivel 9, quizás en un nivel 10. Ahora, también tú puedes hacer tu línea base en conductas, ¿sí? En conductas o emociones. Entonces, ¿qué tan frecuente o qué tan intensa es la emoción? Entonces, acá hablaríamos más que todo de intensidad, de la escala del 0 al 10, o en este caso del 0 al 9, ¿qué tan intensa ha sido la emoción? ¿Sí? En un nivel 6, en un nivel 8. Ahora, en cuanto a frecuencia, durante el día, ¿cuántas veces has sentido ansiedad? ¿No?
A ver, el día lunes he sentido todo esto de la ansiedad, no sé, 4 veces. Entonces lo ubicamos aquí. 6 veces, 8 veces, 9 veces. ¿Bien? Entonces, ¿qué tan frecuente es este episodio? ¿No? Pero lo pueden trabajar en cuanto a intensidad. Bien, aquí tenemos la línea de base en cuanto a las conductas. También ustedes pueden llevar a cabo su autorregistro de día, situación, emoción, conducta. ¿Bien? De ese autorregistro, que es el básico, que también lo hemos visto, pueden llevar a cabo la línea base con relación a la frecuencia de las conductas. Por ejemplo, en la semana C o en la primera semana, de acuerdo a cómo lo manejen, o el día lunes o el día martes, ya va a depender mucho también de ustedes, chicos. ¿Bien? Yo sentí náuseas una vez, también sentí temblor una vez y respondí de mala manera una vez. ¿Bien? Después, presionar mis manos lo hice 2 veces. En un nivel 3 tenemos lo que es responder responder mala manera, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la frecuencia de mis conductas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden trabajar con las emociones como también con sus conductas. Por ejemplo, en TCA, yo trabajo con las emociones y también con las conductas, ¿sí? Lo ideal, si es que ustedes desean, pueden hacer su línea base de ambas, ¿no? De ambas variables. Bien, chicos. Y bueno, esa es la idea irracional, ¿no? Que a veces los pacientitos tienen. Si algo es o puede ser peligroso o amenazante, debo sentirme muy inquieta o preocuparme constantemente por la posibilidad de que ocurra lo peor. ¿Bien? La próxima sesión vamos a ver lo que son los supuestos, las valoraciones y reglas, que ya lo hemos visto en la primera clase. Lo vamos a repetir un poquito, ¿ya? Vamos a ver lo que son las ideas centrales y los comportamientos, ¿no? Que la persona presenta precisamente por manifestar este tipo de pensamientos. ¿Bien? Bueno, chicos, y aquí tenemos lo que es la bibliografía correspondiente, en donde hemos visto todo lo que corresponde a esta sesión y también ustedes pueden obtener mayor información. ¿Bien? Y con esto pues terminamos ya nuestra cuarta clase de TCC en ansiedad y depresión. Los animo a que puedan unirse en la próxima sesión, que estaremos viendo ya las herramientas y técnicas para trabajar la ansiedad. Bien, que tengan una bonita noche y le doy entonces el pase a nuestro coordinador. No se desconecten, chicos, por favor. A ver, un momentito.